Atención, protestante entra a explicar y hablar sobre el culto a las imágenes. Vamos a ver qué pasa, señores, en este conversatorio que tiene Luis Lisboa con este protestante, y también hay otro señor que está aquí, Ignacio. Vamos a ver qué pasa aquí, señores. Les dejaré el link aquí del canal de En Pos de la Verdad de Luis Lisboa. Me gustó, señores, me han gustado los videos de Luis Lisboa. Vayan y suscríbanse al canal. Vamos a ver qué pasa aquí, señores. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? No, pues un gusto saludar. No sé si me escuchó. Sí, se te escucha perfecto, querido. Perfecto. Okay. Bueno, usted al principio me había comentado que subiera, por eso es que pedí el link. Bueno, puede ser, yo ya me olvidé, pero está bien, está perfecto. Aparte, no hay problema, te subí porque no hay ningún problema. ¿Cómo te llamas? Disculpa que así te llamo por tu nombre y no por respuestas evangélicas. Respuestas evangélicas. Efraín Valdés. Efraín. Lindo nombre, Efraín. Efraín, no me acuerdo por qué fue que te dije que subieras, pero bueno, no importa, puedes plantearme el punto y con gusto podemos dialogar, podemos conversar, podemos razonar nuestras diferencias. Te recuerdo una vez más, mi propósito no es atacar al protestantismo ni nada por el estilo. Simplemente es aprovechar la oportunidad para mostrar que, como católico, creo que las doctrinas católicas no son tan locas e incoherentes como algunos dicen. A ver. Bueno, subí porque, bueno, está usted hablando de Edgar Pacheco, que, bueno, ese es mi hermano en la fe, aunque, bueno, pues él es metodista, pero yo soy pentecostal. Pero finalmente, pues estaba usted comentando que él estaba realizando algún tipo de muñeco de paja. Pero bueno, como usted bien lo dice, hay que adentrarnos en el pensamiento de la persona para conocer un poco más acerca del contexto. Correcto. Entonces, en Mateo 4:10, al leer la Biblia de Jerusalén, nosotros vemos que dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Este es Jesucristo hablándole a Satanás, predicando el único culto que Jesús predicó, el único culto que Él enseñó a sus discípulos, el culto a Dios. Pero nosotros estamos de acuerdo. Ejemplos de otros tipos de cultos que los apóstoles enseñaran a la iglesia no hay. Claro, ahora, me gustó el punto que tocaste. Ahora, señores, esto se va a encender aquí. Vamos a ver qué va a pasar. Señores, denle like. Gracias a todo el que se está suscribiendo. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Te tengo que decir que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice Mateo. Porque cuando vos te referís que Mateo, o sea, Jesucristo allí está hablando de un culto que es solamente para Dios, todos los católicos te vamos a decir amén. Hay un culto que es solamente para Dios. Lo que pasa es que aquí es donde entra en juego justamente un tema de lenguas. Vos sabés bien que en ese texto no se usaba la palabra culto como tal. No, al menos puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no? Que significa postrarse. ¿No? Pero también se ligaba con el servicio, y esto en un contexto religioso. Entonces, bueno, finalmente, claro, usted me menciona que no es el único culto, ¿verdad? De acuerdo a la perspectiva que ustedes enseñan, pero sí es el único culto enseñado por Jesús. No vemos a Jesús enseñando a dar culto relativo a las imágenes en las Escrituras, ni vemos a los apóstoles recurriendo al culto relativo a las imágenes. A ver, aquí es donde uno llega a la interrogante de, bueno, ¿y cuál es la necesidad? Básicamente eso, ¿cuál es la necesidad? El hermano Ignacio va a aportar algo, así lo hacemos dinámico. Te escuchamos. Mira, lo que pasa es que, para que no nos apuntemos, yo sé que estos son peleas de años y años y años que estas discusiones se tienen, entonces nosotros acá nos ponemos a la cara de cosas que tienen mucho tiempo. El asunto es un poco más sencillo, diría yo, para no apuntarnos así. Cuando los hebreos se paraban, cuando el sacerdote iba y se arrodillaba frente al arca de la alianza, ¿qué estaba haciendo? Cuando tenía ahí querubines, tenía imágenes. Habían imágenes ahí donde el Señor se posaba, ¿cierto? Está buena esa, está buena. ¿Qué hacían esas personas cuando iban enfrente del arca y se postraban y había de todo ahí? ¿Qué hacían eso? ¿Qué pensaban esa gente? Dos querubines que se tocaban de oro, que se tocaban la punta de las alas, y estaba parado sobre un artefacto de madera
sagrada, separada. Sabemos que sagrado quiere decir separado, o sea, distinguido del resto de las cosas, en donde estaban ahí las tablas de la ley, ¿cierto? El maná y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer el sacerdote a pararse enfrente a esas imágenes y a pararse frente a esos medios creados, que son criaturas que están ahí? Ojo, vamos a ver qué va a responder el protestante. Vamos a ver qué va a responder. Esto está bueno, señores, denle like. Como lo dijo, en el Arca del Pacto se mostraba la presencia de Dios en medio de los querubines. Cuando ellos se postraban frente a Dios. Estaba en medio de los querubines. No a los querubines, se postraban ante Dios. Claro. Los judíos, usted comenta a los judíos acerca de esto, ellos dirán, bueno, es que los sacerdotes no daban culto a los ángeles, Josué no daba culto a los querubines del arca, o sea, porque básicamente daban culto únicamente a Dios. Esto concuerda perfectamente con lo dicho por Jesús en Mateo 4:10. Claro, y yo estoy de acuerdo contigo, por eso te estoy haciendo las preguntas que te hago, no porque estoy chocando contigo. El tema es, si yo le saco una foto a ese sacerdote en ese momento y te digo, míralo, aquí está arrodillado este hombre frente a estos querubines, ¿qué me vas a decir tú? Me vas a decir, no, a ver, déjame explicarte la situación es la siguiente. El Señor mandó a hacer esos querubines, pero es su presencia la que está ahí en medio. Entonces esos son medios creados que el Señor mandó a hacer para dirigir la atención de los que están ahí, pero hacia Dios, pero por esos medios están ahí y los puso el Señor y los comandó a hacer justamente para que orienten al que va a hacer culto a la presencia de Dios. Pero eso entonces yo supongo que el protestante va a preguntar, ¿y Dios mandó a hacer la estatua que tiene de la Virgen María, de Jesús y todo eso? Yo supongo que va a preguntar eso. Vamos a ver si los medios están ahí. Y si yo saco una foto a alguien que está ahí adorando al Señor, justamente voy a ver a alguien arrodillado frente a unas imágenes y frente a un pedazo de madera. Lo que pasa es que aquí hay que poner las cosas en su justa perspectiva, ¿verdad? Lo repito, los judíos le dirían no. Ellos no estaban dando culto a los querubines, los sacerdotes, ni Josué. Estaban dando culto a Dios. Claro, ya desde la perspectiva de un católico de a pie que pueda ver esta porción de la Escritura y que no haya leído la Biblia en su contexto completo, bueno, dirá, se estaba postrando ante los querubines. No estaba postrando ante los querubines. Esos querubines no fueron realizados con el propósito de constituirse unas imágenes hermano, realizadas para el culto. Pero no eran imágenes de culto. Es aquí donde te decimos que estamos de acuerdo contigo. Los católicos, cuando nos postramos delante de una imagen, no nos postramos a la imagen. Ese es el problema. A ver, vos pensás que nosotros como católicos cuando nos postramos delante de la imagen, por la imagen, para la imagen, pero nosotros los católicos decimos no. Ok, pregunto a los católicos. Cuando un católico se hinca frente a la imagen de la Virgen María, no sé, de Cristo, o un santo, San Pedro, San Pablo, no sé, se están postrando porque eso... A eso, porque creen que eso... Dame escuchar, le voy a hacer la pregunta bien, déjame ver qué es lo que dice aquí, espérate. ¿Vos pensás que nosotros como católicos cuando nos postramos delante de la imagen, por la imagen? Ok, por la imagen. Si usted se postra ahí frente a la Virgen María o no sé, a un Pablo, ¿es por la imagen o es porque eso representa a la Virgen María, a Jesús, a San Pablo o no sé? Dígame en los comentarios. Para la imagen, pero nosotros los católicos decimos no. Nosotros nos postramos delante de Dios. Claro. Por eso estamos de acuerdo con los judíos. Es que aquí es... Ok, vamos a ver qué va a decir aquí ahora. Tiene una falacia de falsa equivalencia. Falacia utilizan los querubines del arca para defender el culto a las imágenes. Cuando los querubines del arca no fueron hechos como imágenes de culto. Es distinto. Cuando ustedes fabrican alguna imagen o la colocan en un altar, lo hacen precisamente porque son imágenes hechas y el culto se llama culto relativo a las imágenes y ponen de ejemplo los querubines del arca. Cuando ellos no fueron hechos para recibir culto, ellos no participaron, o los judíos en su conjunto, o Josué no participó en el culto relativo a los querubines del arca, ¿no? Y los querubines del arca no representaban a ningún ángel en específico, o sea, eran como el trono de Dios, donde la presencia de Dios
se hacía presente a los ojos de su pueblo, pero es una falacia de falsa equivalencia, ¿no? Claro, pongamos las cosas en su justa perspectiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay algo que no estás pudiendo ver. A ver, que ¿qué quizás será? me estoy explicando mal. Yo no he dicho en ningún momento que ellos rendían culto a los querubines. No recuerdo, y a lo mejor tendría que revisar el video a ver si en algún momento dije que ellos estaban ahí postrándose a los querubines, rindiéndole culto a los querubines. No recuerdo haber dicho eso. El asunto es que para darle culto a Dios se hace por medio de medios. Ok. Para darle culto a Dios se hace por medio de medios, o si no, no se construye un tabernáculo, no se construye un arca, no se construyen querubines, porque no sería necesario tener medios para orientar la adoración a Dios, pero Dios sabe que sí es necesario para nosotros. Ok, por eso es que Jesús dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. No entiendo. Por eso lo comanda a que se hagan medios para dirigir nuestra atención hacia Él, no para que haya una adoración del medio. Pero hay el templo, porque en la iglesia es otra cosa. Templo, a Dios se le da la gloria también en el templo. O vayan al templo, hay que ir al templo. Dios para la adoración y se hacen en un contexto de culto divino. Esas imágenes están ahí dentro de un contexto y dentro de una dinámica del culto divino. Entonces hay una noción relativa respecto de la participación de los medios y de estas imágenes al culto. No puedo simplemente decir, eran como que significaban algo, pero estaban ahí como para adornar. No es esa la verdad. El Señor nos comanda. Ignacio, si fueran tan insignificantes, si el arca fuera tan insignificante, porque era simplemente algo simbólico, no tiene valor, esto era innecesario, no hubiese muerto aquel que tocó el arca cuando se les cayeron, ¿verdad? ¿Te acordás? Y fue y tocó así, ¡pum!, cayó seco. Entonces, es restarle valor a los medios que Dios separó para Él mostrar y dar su presencia, es no entender la dinámica de Dios, ¿no? Con el hombre, con el ser humano. ¿Qué opinan, señores? Pero ahí vamos a la necesidad de estos medios. ¿Eran necesarios para darle culto a Dios? No. Así como determinantemente, o sea, en el sentido así como exclusivamente y únicamente se tiene que dar por ahí, no. Y, pero a ver, espera. Ahí nos estamos yendo por otro lado. Porque da un poco lo mismo si eran necesarios o no eran necesarios. Dios comandó que se hicieran esas imágenes. Exacto, ese es el punto. Es decisión de... Ignacio fue al punto ahí. Dios comandó. Escuchen esto, señores. Y nos estamos yendo por otro lado. Escuchen. Porque da un poco lo mismo si eran necesarios o no eran necesarios. Dios comandó que se hicieran esas imágenes. Exacto, ese es el punto. Es decisión de su soberanía decir que esos medios estén ahí en el culto. En pocas palabras, este señor, el protestante, quería salirse del meneo. Él en su soberanía, gobernantemente, como rey de reyes, comanda y dice que eso esté ahí. Hagan esto, hagan estas cosas, hagan esta madera y así me van a adorar. Hagan un tabernáculo y así me van a adorar. Fue Dios y haciendo estos gestos y prendiendo estas velas y matando este animal y quemándolo y el humo y todos esos gestos, Dios hizo que fuese así. En su soberanía, Él se quiso usar de medio. Entonces da lo mismo si son necesarios o no son necesarios. Claro, Él sabrá. Yo creo a ver, comentando un segundito porque quiero aportar acá. Nosotros como cristianos no podemos empezar a separar las cosas así de esa forma. Porque vos date cuenta que si nosotros empezamos a separar, como no es necesario en un aspecto, entonces lo otro no es necesario en nada, no. Porque vos date cuenta que el propio bautismo, Cristo lo establece. Ahora, un cristiano, o sea, ¿el cristiano puede sostener que Dios podría salvar a alguien sin el bautismo? Yo sostengo que sí, pero eso dejaría dejaría el bautismo en esto de ¿es innecesario? No, sigue siendo necesario. Exacto. ¿Por qué sigue siendo necesario? Porque Dios lo hizo necesario desde el momento que lo estableció y lo ordenó, punto. Exactamente. Que nosotros no entiendamos por qué Dios hizo necesario el bautismo es otra cuestión. Pero nosotros no podemos restarle el valor a algo que Dios estableció y mandó. Desde que lo estableció y mandó, es necesario. Punto, ya. Vamos a ver qué va a decir Dios lo mandó y se terminó. Que no lo entendamos el protestante. Es problema nuestro.
Vamos a ver qué dice ahora. Pero bien lo había dicho usted hace unos instantes. Usted lo había dicho, que necesario no claro, es. En un aspecto... Porque Job podía adorar a Dios sin necesidad del tabernáculo, ¿no? Claro, a ver, Job, ahora, no estás hablando de Job. ¿está Ahora usted te hago una haciendo pregunta. nueva? Claro, pero te hago una pregunta. Job, ¿vivió antes del tabernáculo o después del tabernáculo? Porque si no, vos me haces una falacia de anacronismo. Es como que yo te dijera a vos, antes de Cristo, ¿era necesario el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y no. Pero después de Cristo, ¿es necesario el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y sí. Hoy es necesario el postrarse ante el arca de la alianza para adorar a Dios. No. Tampoco. Tampoco. Exacto. Tampoco. Claro, ahí es donde volvemos al tema de los medios, y que es un tema que vamos a seguir chocando si no lo entendemos bien. El que te tengas que... ¿Es necesario poner las rodillas en el piso para adorar a Dios? No. No. ¿Es necesario decirlo en voz alta? No. Tampoco. ¿Es necesario pensarlo? No. ¿Es necesario? Sí. Entonces sí. No, porque el Dios podría perfectamente, de manera infusa, podría conectarme con él y no necesitaría a lo mejor nada. ¿Es necesario pedirle oración al pastor? Si tu mente está en otro lado, si tu mente está en otro lado. Me gustó esa del pastor que dijo Luis. Y no en adorar a Dios como claro, pero te fijas que entonces tiene que estar conectado de alguna manera, ¿no? Claro, yo creo que sí es necesario. La conciencia es algo necesario, ¿no? Claro. Pero Dios puede conectar eso como Él quiera, para que yo ejerza esa adoración como a Él le plazca. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que empezamos a quitar esto como no es necesario, empezamos a volvernos a algo que es como un angelismo. Entonces, la adoración es solamente una acepción mental, ¿cierto? Una cosa abstracta en mi cabecita, y todo el resto. Entonces, ir el domingo a la iglesia no es necesario. Rezar con los amigos no es necesario. Congregarse es necesario congregarse. ¿Por qué? La Biblia sí lo dice así. ¿Por qué? Sí lo dice, no dejar de congregarse como otros tienen por costumbre. Sí lo dice, la palabra es una indicación, ¿no? Claro, pero San Pablo también... Pero bueno, pero es una San indicación. Pablo dice que las mujeres usen velo en la iglesia, y yo no veo a las mujeres en un montón de lugares usando velo. De eso no se trata el asunto. El asunto es más sencillo. Es entender cuál es la naturaleza de un medio y cuál es el rol que cumple. Ese es el punto al que voy. Entonces, cuando tú me acusas a mí de adorar un medio, entonces yo digo, yo entiendo la naturaleza del medio. Entonces yo sé lo que hace un medio. Esto, por ejemplo, yo estoy hablando contigo por medio de esto. Entonces aquí hay una imagen que en verdad son píxeles, no eres tú. Puntualmente el que está aquí en mi computador no eres tú. Son píxeles que están reflejando quién está allá del otro lado. Si alguien me dice, oye, estás hablando con píxeles, es incómoda la posición en la que el protestante pone al católico, porque le dice, es como algo análogo. Oye, estás hablando con píxeles, o estás hablando con estas partículas y estas moléculas, y es como, no. Micro. Yo entiendo la naturaleza del medio. Entonces el medio yo lo uso para comunicarme con algo más allá del medio. No es la cosa a la que yo dirijo mi atención. Es el medio por el cual yo dirijo mi atención. Está interesante. Ok. Pero yo no metí aquí a la conversación. No es necesario. Yo no metí aquí a la conversación a los querubines del arca. Los metió usted tratando de defender el culto a las imágenes con los querubines del arca. Yo no los metí. No hay adoración a las imágenes. No estás entendiendo. No, estamos hablando del culto relativo a las imágenes, que así se llama oficialmente, ¿no? Sí. Culto relativo. Sí, culto relativo necesita explicar qué significa culto, qué significa relativo, a qué se refiere con imágenes y qué es lo que establece. Culto relativo a las imágenes. ¿Qué es lo que establece ese culto relativo a las imágenes? Si estudias bien el asunto, si estudias el séptimo concilio ecuménico, que es el que más se dedica a este tema, vas a ver de qué se trata el trasfondo del asunto y no meramente este choque de palabras, ¿cierto? Culto tiene varios sentidos. Adorar tiene varios sentidos. Las palabras no significan realidades, significan conceptos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos a los que apunta ese culto relativo a las imágenes? Bueno, eso es lo que hay que estudiar. Mira, y hablando de estudiar, mira, el protestante aquí tiene de fondo muchos libros y muchas cosas
Pero estoy viendo que eso es como un croma, una foto y atrás ponen una foto, como que eso no está ahí, que eso es un croma. ¿Tú sabes lo que es un croma? Foto, un espacio atrás y que no está ahí. Está ahí de trasfondo. Para eso está el Séptimo Concilio Ecuménico, que yo creo que es el más clave con ese asunto, porque es el que se dedica a la defensa del uso de imágenes y de reliquias para poder adorar al Señor. Entonces, yo creo ¿son necesarias para poder adorar al Señor? Es que esa no es la pregunta correcta, es una mala pregunta esa. Creo que es importante. Es una mala pregunta esa, escuchen esto, señor. Para poder adorar al Señor. Entonces, yo creo ¿son necesarias para poder adorar al Señor? Es que esa no es la pregunta correcta, es una mala pregunta esa. Creo que es importante, porque usted menciona los querubines del arca como algo que mandó a hacer Dios, pero bueno, ahí estamos hablando de algo que específicamente Dios mandó a hacer esos querubines, pero específicamente Dios no manda a hacer culto relativo a las imágenes, ¿no? No vemos a Jesús, no vemos a los apóstoles el fomentar y practicar el culto relativo a las imágenes. Claro, pero acá también pasa algo. La iglesia verdadera del primer siglo pudo dar culto a Dios sin necesidad del culto relativo a las imágenes. Ok, buen punto ahí de protestante. Pero eso no lo sabés tampoco, pero eso no lo sabés, porque, a ver, yo creo que partís de la falacia del silencio. Yo te hago una pregunta. La Biblia, los apóstoles como tal, en alguna parte del Nuevo Testamento escriben que los cristianos no deben de llegar a Dios por medio de figuras. ¿Hay algún pasaje que... Es una falacia de evasión de la carga de la prueba. Falacia de evasión de la carga de la prueba. No, yo tengo una esperando que le demuestre yo un negativo. Claro, pero espera. ¿A dónde dice que no? O sea, hermano, un cocainómano podría decir claro, dice que no podemos consumir cocaína. A ver, escúchame un poquito, pero escúchame. Hermano, escúchame un poquito. Es una falacia de evasión de la carga de la prueba. No, hermano. En primer lugar. Sí lo es. No, pero escuchá un segundo. Siendo honesto. A ver, el que tiene la carga de la prueba, el que tiene la carga de la prueba eres tú. Porque tú vienes a negar. Porque nosotros, a ver, nuestra teología se basa en la tradición de la iglesia. Por lo tanto, de la enseñanza transmitida, ¿no? De la tradición y la enseñanza transmitida. Oral y transmitida. Entonces, para dos, como dice San Pablo, transmitiendo esa enseñanza, vemos a los apóstoles transmitiendo esa enseñanza. Te hago una pregunta. Ya que tocas esa es la cuestión, por eso digo, yo no tengo la carga de la prueba. A ver, hermano, porque ustedes están recurriendo a las tradiciones que son enseñanzas transmitidas. Te hago esta pregunta. Te hago esta pregunta. Ya que para vos, todo lo que la iglesia vaya a hacer y vaya a establecer, se tiene que encontrar claramente transmitido por Jesús o los apóstoles, te pido que me des una evidencia de dónde Jesucristo o los apóstoles transmitieron de que se tenía que formar un Nuevo Testamento y cuáles serían los libros que tienen que ser parte del Nuevo Testamento. Porque si no me decís que es algo necesario y determinante, entonces esa doctrina tiene que estar allí en la Biblia. Tiene que, en alguna parte de los apóstoles o Jesucristo tuvo que haber dicho, estos van a ser los libros que yo ahora le estoy pidiendo a ustedes que vayan transmitiéndoles a todas las generaciones para que sean parte del canon bíblico. ¿Hay algún versículo que...? Es una falacia por anacronismo, porque dichos libros... Yo sabía que iba a decir una cosa así, este muchacho. Todavía no estaban hechos cuando Jesús vivía. ¿Cómo iba él a decir la lista de los libros? Ahora, los índices de los libros surgen después de la existencia de los libros. En el primer siglo no había, permítame, en el primer siglo no existía el formato de códex, eran rollos. Por tanto, no existían libros como los que ahora conocemos que tienen índices. Los índices surgen después del formato de códex. O sea, es una falacia, como lo digo, ya por anacronismo. Y aparte, creo que lo que usted pretende, como muchas veces se hace, es salirse del tema para recurrir al tema. Yo no me voy a salir del tema. De esto, ¿no? O sea, sigamos hablando del tema, ¿no? Escúchame, yo no me voy a salir del tema porque me dedico a esto. Yo estudio esto, me dedico a esto. Es mi área de expertise, el simbolismo tradicional. Entonces, es un área que yo sé que tú no dominas porque no se estudia mucho en el mundo protestante, poco se estudia en el mundo católico, y los medios, estudiar los medios per se para entender la naturaleza de los medios es algo muy importante. Porque cuando tú, por ejemplo, me dices cosas como el culto
¿qué es el culto? Yo te digo, a ver, espérate un poco. Esa palabra tiene varios sentidos. Okay. ¿En qué sentido te estás refiriendo? ¿A qué te refieres? ¿Latria? No existe en la Iglesia Católica, no existe el estudio de la latria de las imágenes, no existe. Ojo. No existe, simplemente no existe, y si me lo puedes demostrar, te voy a esperar muchos años porque no existe. Uy. Entonces, cuando está pensativo, señores, está pensativo el protestante, mírenlo, está pensativo. Cuando tú me dices culto, ¿a qué te refieres? Cuando tú me dices adorar, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el concepto que esa palabra, como tú la estás pensando, señala? Exacto, ¿cuál es el concepto de adorar? ¿A qué yo estoy adorando? ¿En qué concepto? ¿En qué yo estoy pensando cuando estoy adorando? ¿Qué es adorar? ¿Qué es ídolo? Todo eso hay que investigarlo antes de uno hablar, señor. Entonces yo insisto, cuando tú me acusas a mí de darle una latria a un medio, tú asumes que yo confundo los niveles ontológicos, y tú asumes que yo confundo las cosas, y que por eso hago las cosas que hago porque estoy confundido, ¿cierto? Aquí no se sabe quién es el que está confundido. Ahora, si tú me hablas de necesidad, la noción de necesidad es una falsa posición, porque yo te diría, ¿es necesario que las iglesias tengan ventanas? ¿Y por qué tienen que tener el techo así? ¿Y por qué tienen que tener así? ¿Es necesario? ¿Dónde están las escrituras que el pastor se tiene que parar al frente de la congregación y no atrás? ¿Por qué no hace un hoyo al medio de la iglesia y habla desde abajo? ¿Por qué no se sube arriba del techo? ¿A dónde dicen las escrituras? Esa postura de preguntar por necesarios que tienen que estar escritos, no se trata de eso. Se trata de entender la distinción de medio y principio y fin. El principio y fin es Jesucristo. El alfa y el omega es Él. Todo el resto existe en una cadena de medios con las cuales se comunica ese alfa y el omega. Como Él dejó los apóstoles, los medios, para que prediquen y lleven el mensaje. El alfa y omega se comunica, como decía San Máximo el Confesor, el logos ponía su logoi en todas las cosas. Pues todas las cosas, en cierto sentido, tienen verbo que se está transmitiendo, que está comunicando el Señor por medio de esos medios creados. Entonces, ¿es necesario? No tengo idea, pero el Señor hizo que la realidad fuese así. Ojo. Él hizo que las cosas fuesen así. Él fue que hay quiso. medios en el caso de los carteles del arca. No, en el caso de todas las cosas, yo para comunicarme contigo, la realidad está hecha de tal modo que yo no pueda estar al frente tuyo hablando, pero aún así mi palabra mental puede pasar por medio de mi boca, pasar por el micrófono, pasar por internet y llegar hasta donde tú estás por medio de tu computador, y que algo invisible se transmita hacia ti por estos medios visibles y sensibles. Ignacio. La realidad está hecha así. Así funciona la realidad. No es una cosa de los querubines. Te di ese ejemplo porque en ese ejemplo yo podría caricaturizar lo que estaban haciendo los hebreos y decir que ellos adoraban a las imágenes porque se arrodillaban frente a ellas. Y si yo no era alguien que creía, hubiese visto eso y hubiese dicho, este tipo está loco. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacen ustedes con nosotros? Eso es lo que te estoy diciendo. No, bueno, en este caso, Ignacio, bueno, se ve que eres una persona preparada y que hablas con mucha educación, lo cual lo respeto mucho. En este caso, Luis, creo que Luis Lisboa también no es una persona grosera, es una persona que atiende a sus invitados, que no se porta mal con la gente, y yo no voy a desmerecer en esto, ¿no? Yo también voy a tratar de portarme a la altura, porque debe de ser, somos personas que, bueno, amamos a Dios, ¿no? Amamos a Dios, estamos aquí por eso, ¿no? Entonces, bueno, mi preocupación por la necesidad va en esto, o sea, yo leía los libros de Flaviano Amatuli y veía los videos de Flaviano Amatuli, ¿vale? Y él expresaba su preocupación, porque decía que hay hoy en día todavía algunas personas, él no generalizaba, pero mencionaba que podía haber la posibilidad de que hubiera personas que tuvieran un concepto pagano de las imágenes. ¿Ustedes creen que es posible o no? No es posible. Claro. Eso se llama superstición y existe lamentablemente. Sí, es cierto eso. Entonces es como ver un pozo abierto donde una persona ya cayó, chispas, pues no lo cerramos y de repente hay otra persona en América Latina, en México, en tantos lugares y ya cayó en ese pozo. Ya cayó en ese pozo. Lo que hay que ver es qué enseña la Iglesia Católica sobre eso que está diciendo.
¿qué enseña? Si la iglesia enseña a adorarle esa imagen, esa cosa, creer que es un dios o otros dioses. Eso es lo que hay que investigar antes de hablar. De la superstición, el concepto pagano de las imágenes, es un pozo que no cerramos. Que a ver, para entenderte. Vos lo que ojo, yo supongo que Luis Lisboa le va a hablar sobre eso, que la iglesia no enseña eso. Sí, es que la iglesia católica, en vista de que muchos han caído en superstición, tendría que eliminar el culto a las imágenes. Ahora, si nosotros nos manejáramos así, tendríamos que eliminar la Biblia en vista que muchos han caído en la superstición por causa de la Biblia. ¿Vos sabés la cantidad de iglesias en mi país, Uruguay, evangélicas? Y no estoy hablando de los evangélicos en total, sino que lamentablemente dicen evangélicas, que han cometido delitos de estafa y le han sacado plata a la gente. Y que en mi estado, el Uruguay, tiene toda esa iglesia en una lista, ¿verdad?, de delitos impositivos. Entonces, la pregunta es, si muchos han caído por medio de la Biblia en superstición o incluso aprovecharon a la Biblia para hacer dinero, para engañar, y muchos por causa de la Biblia malentendida o lo que vos quieras, han caído en todo esto, ¿eliminamos la Biblia? No. O sea, ¿vos crees que...? Sí, te escucho. Bueno, adelante. No, adelante. No sé vos, Ignacio, si querés agregar algo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Tú sabes que dentro de la antropología clásica se dice que nosotros, para conocer realmente algo, lo que hacemos es que nuestros sentidos perciben la realidad, ¿cierto? Entonces absorbemos todo lo que recibimos por nuestros sentidos. Luego adentro de nosotros tenemos lo que se llaman los sentidos internos. Y nuestros sentidos... Ojo, entró Carlos Veloz. Los internos organizan esa información que recibimos por medio de los sentidos externos, el sentido común, la imaginación, la memoria, el sentido estimativo, ¿cierto? Hoy en día le ponen otros nombres, le llaman percepción a eso, pero es la misma cosa. Ok, lo voy a dejar hasta aquí porque va a hablar Carlos Veloz y pueda que haga otro video de esto. Voy a dejar hasta aquí. Si usted quiere, le voy a dejar el link aquí del canal de En Pos de la Verdad de Luis Lisboa. Me gusta este canal, señores. Muy interesante lo que está pasando en este canal. Así que vaya y suscríbese a este canal En Pos de la Verdad. Nos vemos en el próximo video. Recuerden siempre, señores, aquí estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina, porque hay tantas iglesias, tantas doctrinas y tantas cosas que estamos locos y no sabemos qué es lo que está pasando. Si usted sabe cuál es la verdadera iglesia de Dios, póngalo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que Dios siempre te da lo mejor y lo que te conviene. Bendiciones.